empezamos con una oración. Hermano Saracho, ¿puede tener una oración? Y empezamos. Oremos, hermano. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, estamos reunidos, Señor, en tu santa y bendita presencia. Te damos nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos de ti. Y te suplicamos, Señor, por esta reunión que vamos a celebrar, un grupo de tus hijos, para que tú, Señor, bendigas a tu siervo, a quien has de utilizar para el mensaje de tu palabra. Bendice a todos los participantes y también si hay alguna persona que todavía no tiene la salvación, para que tú, Señor, toque en su mente y en su corazón y de esa manera también puedan recibir la salvación que tú sigues ofreciendo, Señor, a todos los perdidos. Así de esta manera, Señor, ponemos toda esta casa en tus manos. Recibe nuestros cánticos de alabanza que debemos elevar a ti. Y gracias, Señor, por tu amor tan grande. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos empezando cantando la oración a nuestra hermana Sara y a su marido Daniel. Que puedan cantar el coro 13. Dice, y nosotros cantemos en casa. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivo y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. El coro 3, hermanos, cantamos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que solo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor,
solo por Él. La verdad que no, cuando sabemos, ¿no?, que solamente el futuro es suyo, ¿no? Dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Esa promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿no? A sus hijos, ¿no? Hermano Saracho, hermana Sabina, un coro que quieran cantar. $29. Bueno, canten. Nosotros lo seguimos de casa. Cuán gloriosa será la Espera, estoy yo. Creo que sí te habla. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, esperamos a Cristo el Salvador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco tu calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, o también el hombre de valor. La iglesia esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El 213 dice, mírate solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El 203. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Seguir sin Señor, y no mirar atrás. seguir tu caminar, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. y Solo a ti, Señor. solo a ti, Solo a ti, Señor. Hacer tu voluntad. Proteger, Señor. A cubre defender, Señor. Tu nombre proclamar, Señor. Y proteger, Señor, al pobre defender, Señor. Tu nombre proclamar, Señor, y no
Ahora poder seguir, le podemos decir a la hermana Saralía y a la hermana Daniel López un himno, un coro, un himno que canten, y si no, más o menos se está haciendo la hora para... Sí, el himno 198. 198. Bueno, hermana. No te des temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre hay quien te redimió, confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor, fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches, el dolor. Sufre con amor sus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir Cristo, esa vida que te da. Siento mucha paz en el confiares, que todo bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 este no es nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida, luz, verdad, ser. El que te lleva con su cuerno a no te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿me escuchan, hermano? Sí. En 10 se corta, en unos minutos se va a cortar la reunión esta, así que sabemos que entramos de nuevo con el mismo link para la próxima reunión. Una oración, oramos, y después le pedimos al hermano Juan Monzón que quiere un himno cantar, un coro. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por nuevamente, Señor, por mostrar un grupo de tus hijos, Señor, rodeados, Señor, congregados, Señor, por estos medios, Señor, te damos gracias por eso. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que el fin de semana también estamos congregados, Señor, en el local, Señor,
Y sabemos que en el mundo se están contagiando de nuevo, Señor, esta enfermedad que todavía no se va, pero tú nos estás cuidando y nos estás protegiendo, Señor. Te pedimos, Señor, tu cuidado, Señor, a cada uno de esos tantos. Así también te pedimos, Señor, por los hermanos que están pasando dolientes, Señor, y te pedimos, Señor, tu palabra, Señor, por esta noche, Señor, que sea de bendición, Señor. Y si hay alguien que no te conoce por Facebook o no sepa, Señor, que pueda pasar en este día. Ponemos todo en tu mano, todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, amado Salvador. Amén, Señor. Hermano, se dificultó un poco el tema de la conexión, pero bueno, ahora lo puse el celular, así que buenas tardes, los saludé, y a los que están mirando por este medio. Entonces yo quería compartir una pequeña porción que para nosotros, que ya somos hijos de Dios, creo que ya sabemos y conocemos y entendemos lo que significa, ¿no? Seguir al Señor Jesús. Seguir las pisadas que el Señor dijo, ¿no? Que dejó trascendida, que sigamos sus pisadas. Y en el camino vamos a encontrar mucho tropiezo, ¿no? Muchas dificultades, porque el Señor Jesús así lo dijo, ¿no? Que el camino de la santidad va a ser difícil, ¿no? Que vamos a encontrar muchas dificultades, hay muchos que van a tropezar, hay muchos que van a quedar en el camino, ¿no? Pero el Señor dice que tenemos que perseverar en el camino, ¿no? Es el único camino que nos puede llevar a la salvación. Vemos ahí en el libro de Mateo, como el Señor Jesús empieza, ¿no? Su ministerio y como la gente lo seguía al Señor Jesús. Mucha gente que creía, mucha gente que no creía lo que el Señor Jesús decía, ¿no? También estaban los maestros de Israel también, que eran los que no querían creer que el Mesías era el Señor Jesús, ¿no? El más dice que intentaban matarlo en varias ocasiones, ¿no? Vemos como la hostigación que tenían todas estas personas, ¿no? Contra el Señor Jesús. Vemos como el Señor Jesús se movía para muchos lados, a veces se tenía que escapar de esta gente que intentaba matarlo, ¿no? Vemos como también se llevaba a sus discípulos y les enseñaba, ¿no? Y ahí en el versículo, si me acompañan a leer en Mateo capítulo 16, en Mateo capítulo 16, vemos ahí que tiene un pequeño título que le dice la demanda de una señal, ¿no? Que dice que los fariseos pedían señales al Señor Jesús, señales del cielo, ¿no? Vemos como el Señor Jesús venía haciendo milagros, sanando a paralíticos, le daba vista a los ciegos, curaba todo tipo de enfermedades, ¿no? El Señor Jesús con la misericordia, y parece que todas estas cosas que el Señor Jesús hacía no alcanzaba, ¿no? No los convencía. Acá dice que ellos querían una señal del cielo, ¿no? Y vemos como tuvieron una pequeña confrontación con los fariseos y los saduceos, Señor Jesús, ¿no? Y dice ahí en el versículo 5, dice un pequeño título también que dice la levadura de los fariseos. Vemos como el Señor Jesús le dice a sus discípulos que guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Pero también vemos como los discípulos no eran distintos a nosotros, ¿no? Ellos le costaban lo que el Señor Jesús quería decirle, ¿no? Ellos pensaron que el Señor Jesús le decía porque se habían olvidado el pan, ¿no? Nada que ver con lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Vemos como el Señor Jesús después le entendió lo que ellos pensaban, ¿no? Y les dijo, ¿por qué pensáis que no tienen pan, no? Como el Señor Jesús, como indignado, tanto tiempo que Él les enseñaba, a la gente les predicaba, pero a ellos dice que les enseñaba, porque los discípulos le preguntaban, Señor, explícanos qué significó esta parábola. Y el Señor Jesús les explicaba qué significaba la parábola, ¿no? Y yo viene a ver a ustedes que a ustedes sí le puedo declarar, le decía, no, a esta gente no. Pero vemos como el Señor Jesús le decía, ¿no? A sus discípulos, les enseñaban, pero a ellos les costaba entender, ¿no? Y dice más ahí, después ahí en el versículo 21 del capítulo 16, dice, Jesús anuncia su muerte, ¿no? Ahí es donde el Señor Jesús ya empieza a hablar de todo lo que va a pasar, de cuál era su propósito, ¿no? En la tierra, de que un día Él iba a dar su vida, ¿no? Por la humanidad. Él decidió venir a este mundo a pagar por todos nuestros pecados, ¿no?
y llevarlos a una cruz, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Eso es lo que yo en esta noche quiero compartir. Son 3 versículos, ¿no? El versículo 24 al 17. Si me acompañan ahí con la lectura, el versículo 24, capítulo 16 del libro de Mateo, dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, ¿no? Y todo el que la perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si guardare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús, las palabras del Señor Jesús, ¿no? Como le había dicho Pedro ahí en el versículo 16, ¿no? Que el Señor Jesús le preguntó: ¿qué piensas que soy yo, no? Como ahí Pedro le dice, ahí en el versículo, ¿no? Ellos dijeron, uno dice que eres Juan el Bautista, otro dice que eres Elías, y otro dice que eres Jeremías, y algunos otros profetas, dicen. Luego el Señor Jesús le preguntaba a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo, no? Y vemos cómo le responde Pedro, ¿no? Pedro siempre fue uno de los primeros, hablaba, ¿no? A veces podemos leer la historia de Pedro, como Pedro a veces hablaba sin pensar, ¿no? Sin discernir las preguntas que le iba a hacer. Y vemos como el Señor Jesús en una ocasión dice: apártate de Satanás, ¿no? Cuando él le dice que el Señor Jesús le decía que él iba a morir en una cruz, y vemos como el Señor Jesús también, ahí en el capítulo 17, ¿no? Como empieza en el monte de la transfiguración, ¿no? Dice ahí en el 17:4, entonces Pedro dijo al Señor Jesús: bueno, es para nosotros que estemos aquí, ¿no? ¿Quieres que hagamos aquí 3 enredadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías? Y vemos como Dios Padre lo reprende, ¿no? A Pedro, y le dice: mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Aquí una voz de la nube que decía: este es mi amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Vemos como Dios también hace que Pedro haga silencio. Vemos como, si seguimos más adelante, como Pedro y Juan y Jacobo dice que se inclinaron hacia el piso, y cuando el Señor Jesús se acercó y les dijo: no temáis. Pero acá vemos como Pedro, como el Señor Jesús le pregunta a Pedro, y Pedro le responde en el versículo 16, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi palabra que está en los cielos. Acá vemos en el versículo 24, volviendo a los 3 versículos que vamos a leer de base en esta noche, dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vemos como a nosotros como hijos de Dios nos cuesta un montón negarnos a nosotros mismos, ¿no? El Señor Jesús no estaba hablando acá de que neguemos nuestra identidad, que neguemos lo que somos en la vida, ¿no? El Señor se está dirigiendo a otra manera de pensar, ¿no? Dice que nos neguemos a nosotros mismos y podamos seguirlo al Señor Jesús. Y eso es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Dejar nuestro orgullo, dejar tantas cosas que en la carne nosotros adquirimos, ¿no? Y el Señor Jesús a eso se refería, ¿no? Cuando dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, ¿no? El Señor Jesús, todas las veces que todas las cosas que padeció, ¿no? Todas las cosas de dificultades, como el Señor Jesús sufrió, ¿no? Llevando esa cruz, ¿no? Llevando esa cruz, arrastrando, golpeado, ¿no? Siendo lacerado injustamente por nosotros, ¿no? Y el Señor simplemente nos pide que nosotros
nos neguemos a nosotros mismos, que podamos dejar el pecado que hay en nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta. A veces nosotros pensamos que podemos seguir adelante sin la ayuda de nuestro Dios. Y es imposible que nosotros sigamos. Por eso el Señor Jesús, cuando se le reveló a sus discípulos, le dijo, ¿no? Que no os dejaré huérfano, ¿no? Enviaré un consolador, el Espíritu Santo es el que cuando nosotros reconocimos que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir por nosotros, y cuando aceptamos en el corazón al Señor Jesús, en ese momento dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que a veces nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a soportar dificultades, a veces cuando estamos mal, a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles que llegan a nuestra vida. Y a veces nos ponemos a pensar nosotros que nunca no va a pasar nada. Pero el Señor también dice en su palabra, ¿no? Que por muchas dificultades y muchas pruebas tenemos que pasar para llegar al reino de Dios. No es fácil. No es que nosotros tenemos que esperar hasta que el Señor venga, no. Es un transcurso que nosotros tenemos que ir puliendo en nuestras vidas, ¿no? Es lo que el Señor Jesús quiere decir acá, ¿no? Que nos neguemos a nosotros mismos, que podamos vencer al poder del pecado, ¿no? Una vez que fuimos transformados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que interfiere por nosotros. Sabemos que tenemos lucha contra el enemigo, porque la carne también está presente, siempre va a estar ahí acechándonos, no queriendo que nosotros nos santifiquemos cada día. Ese es el trabajo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, no dejando que nosotros lleguemos al 100% de estar santificados. Esa es la lucha que nosotros vamos a tener, y la lucha que tenían sus discípulos también, porque ellos tampoco no entendían, no comprendían al Señor Jesús. Y el Señor Jesús en una ocasión le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo os soportaré, no? Generación incrédula. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Vemos que el privilegio que tuvieron los discípulos, ¿no? De estar con el Señor Jesús, caminar con el Señor Jesús y ver los milagros que el Señor Jesús hacía. Todas esas cosas, ahí Juan el Bautista fue el mensajero de Dios, cuando dice el Señor Jesús, el Dios le dice a su pueblo que enviaré mi mensajero para que prepare el camino del que ha de venir, ¿no? Y vemos como Juan el Bautista también tuvo esa duda cuando él estuvo preso, por negarse a sí mismo, ¿no? Se negó a sí mismo, no tuvo relaciones con los fariseos, se negó a sí mismo, dice que vivía, dice, en los montes, con solo una vestimenta sola, pelo de camello. Dice que él se negó a sí mismo y su comida no era como nosotros, que podemos elegir lo que vamos a comer. Dice que su comida eran langostas y miel silvestre, ¿no? Una persona que aprendió a negarse, ¿no? Y así también como tenemos cuántos ejemplos en la Biblia, ¿no? De Daniel, enfrente del rey, ¿no? Cuando él prefirió negarse antes de comer esa comida sacrificada, ¿no? Él prefirió comer legumbres y agua, ¿no? Y así también sus compañeros, ¿no? Cuando el rey les dijo, ¿no? Que le doy una oportunidad más, cuando suenen las trompetas, lo único que tienen que hacer era postrarse, ¿no? Era arrodillarse delante de la estatua que había hecho este rey. Vemos como ellos prefirieron seguir fiel a Dios, ¿no? Negarse ellos mismos, ¿no? Y seguir siendo fiel a Dios. Eso a veces nosotros nos ponemos a pensar cuando leemos la Biblia, ¿no? Qué varones de Dios, ¿no? Qué propósito tuvo el Señor con estos varones de Dios. ¿Y cuántos más, no? El profeta Eliseo murió de una enfermedad, que el Señor lo podía haber curado, pero también murió. ¿Y cuánto fue usado haciendo milagros? Pero así también murió de una enfermedad. Nosotros no estamos exceptos como hoy en día de decir que nosotros no vamos a morir de una enfermedad. Podemos morir de muchas situaciones, de muchas cosas. Pero a veces nosotros nos llegamos a pensar, ¿no? ¿Dónde está Dios, no? Si yo soy fiel a Dios, nunca me aparté de Dios, siempre permanecí en el camino.
¿por qué me pasan estas cosas, no? Y cosas que a veces nos hace dudar de Dios, ¿no? O preguntarnos, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué no me ayuda, no? En una situación que pasamos, ¿no? Es la pregunta que no podemos llegar a hacernos todos, por más fiel al Señor que seamos, en un momento de dificultad, ¿no? En un momento cuando nosotros estamos pasando por estos momentos, cuando estas situaciones difíciles llegan a nuestras vidas, podemos llegar a pensar, ¿dónde está Dios, no? O dudar, ¿por qué Dios no me ayuda en estos momentos, no? ¿Cuántas situaciones pasamos nosotros como hijos de Dios, escuchamos, ¿no? O vemos como piden oraciones por familias, por hermanas que están pasando por tratamientos, por familias. Son todas situaciones que nosotros tenemos que estar bien, porque dice que una oración con duda es lo que el Señor nunca va a responder esa oración, porque hay duda. Nosotros dudamos, ¿no? Dudamos de que el Señor Jesús, si el Señor Jesús nos escucha o no nos escucha. Es lo que le pasó cuando bajó el Señor Jesús del monte, ¿no? Cuando vio a sus discípulos, cuando le trajeron el endemoniado, que le preguntaron, traje a mi hijo a tu discípulo y ellos no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque ellos todavía tenían duda en su corazón, no tenían la certeza de que ellos podían limpiar a este joven del demonio que lo estaba atormentando. Es lo que nosotros tenemos que tratar, de negarnos a nosotros mismos, negarnos y poder ser fiel a Dios. Pero también Pablo, en su carta a los romanos, habla mucho de todas estas cosas, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que tratar de seguir, ¿no? De seguir adelante. Ahí en el libro de Romanos, si me acompañan, vamos a leer el Romanos capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Miren lo que dice Pablo de estas cosas, ¿no? De lo que estamos hablando. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, dice, ¿no? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A veces nos ponemos a pensar, hermanos, ¿no? Amigos que en esta noche están mirando, ¿cuántas veces nos pasó esto, lo que Pablo está escribiendo en la carta a los romanos, ¿no? Son dificultades que nosotros nos pasa diariamente. Nosotros decimos, no, esto no voy a hacer. Pasan unos minutos y hacemos lo que dijimos que no vamos a hacer. Y nos pasa. Esto está escrito hace años, ¿no? Pero parece que lo escribió para nosotros, ¿no? Cuando nosotros leemos o cuando estamos pasando por un momento de lo que Pablo escribió a los romanos, parece que nos está hablando a nosotros, ¿no? Lo que no queremos hacer, eso hago. Y Pablo dice, ¿no? Porque es el pecado que mora en mí, dice, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Tratar de dejar ese pecado, dejar de lado y tratar de negar que ya no podemos pecar más. Es difícil, lleva tiempo, nos cuesta, pero el Señor dice que perseveremos, ¿no? Que perseveremos en tratar de santificarnos cada día, ¿no? Es lo que el Señor Jesús está diciendo acá en el versículo 24. Dice el 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierde pierde su vida por mi causa, la hallará. Acá tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Muchos ejemplos. Juan el Bautista, por negarse a sí mismo, por ser fiel a Dios, murió decapitado, ¿no? El mensajero de Dios, el que preparó el camino del Señor Jesús, terminó en una cárcel la más oscura que había, dice, ¿no? Todo por confrontar un pecado del rey, ¿no? Vemos cómo terminó preso
y terminó con duda de Dios, si Jesús era el Mesías, el que ha de venir, o esperamos a otro, ¿no? Es la duda de estar casi un año en un calabozo, ¿no? No tuvo el privilegio Juan el Bautista, el privilegio que tuvieron los discípulos, ¿no? De ver al Señor Jesús, todos los milagros que el Señor hizo, ¿no? Por eso el Señor Jesús le dijo, id y haced saber a Juan que los ciegos ven, que los cojos son limpiados, que los paralíticos caminan, ¿no? Tantas cosas que el Señor le dijo. Y vemos como termina el Señor Jesús, ¿no? Que no hay otro hombre mayor que Juan el Bautista que haya nacido de mujer, ¿no? Vemos como el Señor Jesús sabía que Juan el Bautista era una persona que aprendió a negarse a sí mismo, ¿no? Por más que haya tenido esta duda, ¿no? Pero nosotros tenemos esta Biblia, ¿no? Tenemos esta Biblia que tenemos un montón de consejos que nos pueden alentar, ¿no? A seguir adelante. Tenemos muchos textos que nosotros podemos memorizar en los momentos cuando estamos débiles, cuando nos sentimos que estamos por decaer, podemos abrir tantos versículos, ¿no? Que lo tengamos marcado o lo tengamos escritos, ¿no? Para alentarnos y seguir adelante, ¿no? El Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, ¿no? Que era necesario que se nieguen a sí mismos para que puedan ser profetas de él. Si no, no, es imposible, ¿no? El Señor Jesús se lo dijo, ¿no? Y si por causa de él perdiera su vida por seguirlo a él, ¿no? Vemos como Pablo también perdió su vida por seguir al Señor Jesús, pero él se negó a sí mismo, ¿no? Y cuántas cosas sufrió en Pablo, en los ministerios, pero los discípulos han estado en las sinagogas. Pero el Señor Jesús, todas las cosas le ha dicho a sus discípulos. O se llegarán en sinagogas delante de reyes, ¿no? O serán azotados, ¿no? A veces nos asusta esto, ¿no? A veces no queremos sufrir, ¿no? Queremos acondicionar el evangelio para no sufrir y para no tenernos. Pero no es lo que Jesús nos quiere decir acá, ¿no? Que nosotros vamos a sufrir por su palabra, por su cosa vamos a sufrir. Quizás ahora no, pero el Señor Jesús dice que vamos a pasar por muchas tribulaciones, vamos a pasar por muchas dificultades, muchas pruebas, por necesidades, ¿no? Pero ahí donde el Señor dice, ahí donde vamos a ser probados con oro, ¿no? Por fuego. A ver, ¿hasta dónde llega nuestra fidelidad? ¿A dónde llega nuestro amor al Señor Jesús, ¿no? A veces cuando no tenemos dificultades, sí, todo bien, estamos todos contentos, ¿no? Pero cuando vienen las dificultades, ahí donde empezamos a aflojar, ¿no? Empezamos a irnos atrás y empezamos a perder un poco, ¿no? A tener temor y decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo siempre serví al Señor, nunca me aparté del camino. Pueden decir muchos hermanos, ¿no? Yo no puedo decir, yo me aparté del camino del Señor. El Señor tuvo misericordia y me volvió de vuelta, me trajo de vuelta. Y yo me siento muy gozoso porque a veces el Señor Jesús te toca de muchas maneras. Nos toca la vida para que nosotros podamos volver a recapacitar y volver al camino del Señor, ¿no? Es lo que el Señor, a veces decimos nosotros, no, a veces también está el enemigo, ¿no? Que el enemigo nos brinda todo lo que hay en el mundo para que nosotros no volvamos al camino del Señor, ¿no? Y a veces cuántos hermanos, cuántos jóvenes se apartan del camino del Señor y cómo cuesta, ¿no? Y a veces vemos que hay jóvenes, familias, que no pueden volver más al camino del Señor, ¿no? Qué triste, ¿no? Por eso a veces nosotros decimos, ¿no? Cuando oramos, los viernes en noche de oración, pedimos, ¿no? Que el Señor fortalezca, no solamente a los jóvenes, sino también a nosotros, como padres, como hijos, ¿no? Para que oremos unánime para que nuestros hijos puedan seguir el camino del Señor, que puedan aferrarse al Señor Jesús, ¿no? Que no se tomen el camino del Señor como si fuese toda alegría, ¿no? Que crezcan con el temor, temiendo al Señor Jesús, ¿no? Que sabiendo que el Señor Jesús, que Dios
tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso a veces nosotros decimos, no, pero hoy no, quédate que anda mañana, vos quédate, tenés deberes. No, el Señor dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuese viejo, no se apartará de él, ¿no? A veces le damos más preferencia que hagan otras cosas y no traerlos a las reuniones, no llevarlos, ¿no?, a las escuelas dominicales, para que los chicos aprendan, ¿no? Aprendan a crecer en el temor del Señor. No muchos tuvieron el privilegio, ¿no?, de poder ser instruidos de niños en la escuela dominical. Los hermanos que de grande creyeron en el Señor Jesús, ¿no? Como llegó la palabra, como esa palabra floreció en corazones y dieron, ¿no? Muchos que nos apartamos, volvimos y tenemos luchas. Y creo que cuando uno se aparta del camino del Señor y vuelve al camino, creo que la lucha es el doble, ¿no? Es doble la lucha porque al estar alejado del Señor, o sea, nos salimos de la protección del Señor Jesús y quedamos vulnerables en el mundo donde el enemigo está a perder nuestras vidas y no nos deja volver, nos pone muchos tropiezos, ¿no? Es lo que el Señor Jesús quiere decir en pocas palabras, ¿no? El Señor Jesús nos dio un libro de 100 páginas para ser discípulo, no. El Señor Jesús la hizo así, ¿no? A sus discípulos le dijo, ¿no?, que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que perdiere porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, dice, ¿no? Y todo el que la pierda por su vida, por mi causa, la hallará. Dice el 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Acá el Señor Jesús está diciendo, ¿no? ¿Qué ganaremos nosotros si a veces le damos más importancia al trabajo, le damos más importancia a tratar de tener más de lo que tenemos, de descuidar las cosas de Dios, descuidar las actividades que tenemos, ¿no?, para tratar de generar más ingresos, más bienes para tener en este mundo, que sabemos que en este mundo las cosas que hay en este mundo son pasajeras. Y dice la segunda parte del 26, y perdiere su alma, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Cuando el Señor Jesús le dijo, cuando el joven rico le dijo, todas estas cosas las he guardado de mi niñez. Y el Señor Jesús le dijo, te queda solamente una cosa, ve y da todos tus bienes a los pobres y ve, sígueme, ¿no? ¿Qué hizo el joven rico? Vio que tenía mucha riqueza y se fue, ¿no? Se fue, ¿viste? Y el Señor Jesús, ahí nomás dice la parábola, ¿no? De cierto digo que es imposible que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Vemos como el Señor Jesús, a veces nosotros cuando estamos en esta situación, ¿no?, o vemos personas que están en esta situación de querer tener ganancias de este mundo, vemos cómo le duele, ¿no? Como duele dejar todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que tiene, todo lo que les costó, toda esa fortuna o toda esa plata que les costó hacer en su vida, como les cuesta darla, ¿no? Como le pasó a ese joven rico. Sabemos que el día que partimos de este mundo no nos llevamos nada. ¿Cuántas personas ricas se murieron sin Cristo, sin esperanza, ¿no? Todos sus bienes, ¿dónde quedan? ¿Quién aprovecha todo eso, lo que él juntó por años, todo lo que él generó, bienes, ingresos, casas, plata? ¿Dónde quedan todas esas cosas? Vemos como el Señor Jesús le dice, ¿no? ¿De qué aprovechará si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa puede dar? Un alma perdida, un alma que no quiere comprender lo que el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice que se niegue, que dejen todo y lo sigamos. Es esto lo que nosotros tenemos por propósito, ¿no? Hasta que el Señor venga.
de tratar de negarnos cada día, tomemos cada día nuestra cruz, porque las dificultades son todos los días. No es que un día sí y un día no, no. El enemigo está todos los días con el dardo del enemigo en nuestras vidas, buscándonos una debilidad para hacernos caer. Pero el Señor Jesús nos dice que nosotros tenemos a nuestro protector, que es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda, el que nos habla internamente para que nosotros podamos afirmarnos en el camino. ¿Y cómo nos podemos afirmar? No descuidando la oración, no descuidando la palabra. A veces, ¿cuántas veces nos cuesta llegar del trabajo? A veces venimos cansados, a mí me cuesta mucho. Y yo siempre digo, ¿no? Voy a llegar, voy a leer, me levanto temprano antes de irme a trabajar, voy a leer una porción de la palabra, después me voy. Y me pongo a hacer unas cosas así a la mañana, me levanto rápido y me voy, queda mi Biblia acá en la mesa. O a veces ni la saco, a veces queda ahí. Y son cosas que, esas cosas tenemos que tratar de dejar de lado, ¿no? Y poder prestarle más atención a las palabras de Dios. Es la que nos va a mantener firmes en el tiempo de las tribulaciones. Estamos entrando al tiempo donde vemos que hay muchas religiones que predican, que dicen que ellos dicen la verdad. El tiempo de la apostasía, ¿no? A veces decimos nosotros, no, pero a mí no me va a pasar. El Señor Jesús dijo que no. Todos estamos expuestos. Dice que hasta los creyentes que más fieles fueron, más tantos años, a veces los años de estando en el camino del Señor, dice que no nos ayuda. Podemos caer en el engaño del enemigo, ¿no? Creer en lo que le dijimos que no vamos a creer. Porque cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando no leemos, cuando no estamos fortalecidos, no tenemos defensa contra otras personas, ¿no? Vemos los hermanos estos de los pentecostales, andan hermanitas, andan de 2 o 3, andan casa por casa. Y llegan a la casa y golpean hasta que sale alguien, si no, no dejan de golpear. Golpean la mano y salen. Salen y salen. Sí. Mi abuela, Nicanora Tito, yo las atendía y las hablaba, le sacaba la Biblia y salían corriendo. Pero ¿cuál es el propósito de esta? Es tratar de convencerte, pero no convencerte para que nos pasemos de religión. Ellos andaban con una revistita y el propósito de ellos era venderte esa revista. ¿Y qué hacían los vecinos? Para que se vayan, bueno, ¿cuánto está la revista? Tanto, listo, ellos se iban contentas. Ya, ponerlo al propósito que ellos estaban, lo lograron. Dejar que esa revista que entre a un hogar, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener, como dijo nuestro hermano el domingo, a un grupo de jóvenes, vamos a volver de vuelta a las reuniones al aire libre. Tanta bendición, ¿no? ¿Cuánta gente hay en las plazas, deprimida? Más ahora que llega a fin de año, gente que creo que va a ser un mes donde mucha gente va a intentar suicidarse por el tema económico, por el tema de la pandemia, que murieron familiares, que no tienen consuelo, no tienen trabajo, gente deprimida, gente que tiene enferma y no tiene cura. Tanta gente aparece, ¿no? Tanta gente que vemos en las plazas sentada, a veces pensando, mirando con una mirada perdida, y a veces nosotros pensamos, ¿no? Nos ponemos a pensar qué privilegio que tenemos nosotros, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como dijo el Señor Jesús, ir y hacer discípulos. No ir a ser cristianos, evangelistas, no, ir y hacer discípulos, ¿no? Pero hay mucha gente, hay muchas iglesias que usan esta palabra que dice el Señor Jesús para engañar a la gente, llevar a gente a iglesias para pedirle una comisión, para pedirle plata. Y después la gente que dice, no, todos los evangelistas son todos iguales, todos, donde vas te sacan plata seguro. Si está lleno, porque seguro que te están sacando plata. Eso es el pensamiento que el mundo tiene de nosotros. Por más que nosotros digamos, no, nosotros no, ellos no. Porque ellos seguro en algún momento habrán tenido una dificultad
y entraron a una iglesia equivocada que tenía una doctrina errónea, ¿no? Donde primero le sacaban el diezmo y de la palabra, y nunca se le dio una palabra, ¿no? De aliento, solamente hablaban lo que el corazón de ellos querían escuchar, ¿no? Palabras vanas, palabras que se las lleva el viento, ¿no? Pero a veces nosotros, como hijo de Dios, tenemos este privilegio de poder anunciar la palabra, ¿no? Ser los heraldos y poder anunciar el Evangelio. Que tanta falta hace, ¿no? Vemos que la venida del Señor se acerca. Los tiempos, estamos viviendo en tiempos difíciles, todavía no estamos padeciendo persecuciones, no nos prohíben reunirnos. Tenemos este privilegio. Y el Señor Jesús nos pide que los aprovechemos, ¿no? Dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con los ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, ¿no? A veces nos ponemos a pensar nosotros, dice, ¿yo qué estoy haciendo, no, para Dios? ¿Cuáles son mis obras? ¿Cuáles son mis frutos? El Señor Jesús y Dios para nosotros. No que salgamos a obligar a la gente, ¿no? Que la semilla sea plantada. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Plantar la semilla y después Dios se va a encargar, ¿no? De que esa semilla pueda tener fruto, ¿no? Si llega a buena tierra, a un buen corazón, si nuestro testimonio, si nuestra palabra es verdadera, esa palabra llega al corazón y dice que el Señor Jesús se encarga de que esa palabra sembrada en el corazón de alguna persona que uno la conoce pueda llegar a tener fruto, ¿no? A poder florecer. Pero a veces, si nosotros vamos con dudas, con palabras que a veces ni nosotros no nos creemos, ¿no? ¿Cómo podemos salir a predicar? Siempre digo yo que hay hermanos que están más capacitados, tienen más don de palabra, que tienen ese don de poder evangelizar. Bueno, menos esto es lo que quería compartirles y espero que nos pueda ayudar para que podamos seguir adelante, para que podamos negarnos a nosotros mismos y podamos seguir, ¿no? El camino del Señor como el Señor nos pide, ¿no? Que nos neguemos a nosotros mismos y lo podamos seguir a Él. Que el Señor bendiga esta noche a cada uno de mis hermanos, a los oyentes en esta noche, y para finalizar vamos a tener una oración. Si me acompañan, oramos. Te damos gracias, bendito Dios y Padre, por esta hora que hemos podido, Señor, compartir junto a mis hermanos y junto a personas que están escuchando en estos momentos, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a poder negarnos a nosotros mismos y poder seguirte. Sabemos, Padre, que es un camino difícil, es un camino donde el enemigo, Señor, nos va a poner muchas trabas, muchas dificultades, pero, Señor, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, tú nos vas a ayudar, Señor, a seguir adelante. Por eso, Padre, te rogamos en esta noche que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, que podamos, Señor, meditar en esto, Señor. Podamos, Señor, dejar, Señor, nuestro viejo hombre y podamos, Señor, seguir adelante, Señor. Sabemos, Padre, que solo tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder para que nosotros podamos seguirte. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, negarnos a nosotros mismos y seguirte cada día, Padre. En esta noche, Señor, dejamos todo en tus manos. Así, Padre, oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.